y los microorganismos que están produciendo esto, pues ya las han estudiado ustedes en cursos inferiores, cuando han llevado bacteriología, virología, micología, ¿no? Y parasitología. Pues estas bacterias, estos virus, hongos y parásitos son los que en algún momento entran en desequilibrio con nosotros y nosotros con medio externo y pueden afectar a cualquiera de nuestros órganos. Y los antibióticos, los antimicrobianos que van contra estos microorganismos, son los fármacos que más se prescriben en el planeta Tierra. Hemos sido testigos, ustedes y nosotros, de una pandemia como no ocurría hace más de 100 años, ¿no? Y hemos visto cuánta gente ha muerto y se ha afectado con estos virus y sobreinfecciones bacterianas en el aparato respiratorio. Las enfermedades infecciosas siguen siendo un problema de salud muy importante. Vean ustedes la muerte que existe anual por enfermedades bacterianas, virales, etc. Son cifras que cada vez son no menores, sino mayores. Y hay enfermedades que van tomando alguna relevancia, simplemente cambian de posición, pero siguen siendo pues enfermedades muy frecuentes, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando un poco algunos aspectos. Cuando hablamos de infecciones, yo voy a empezar hablando de infecciones bacterianas. Voy a hablarles de una introducción a la antibiótico-terapia empírica y el manejo de antimicrobianos antibacterianos. Luego les van a hablar de antimicobacterianos, antivirales, pero eso va a ser en las semanas posteriores a lo que yo hago. Cuando hablamos de infecciones, siempre tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. El huésped, que es donde se va a producir la infección, donde están estos microorganismos produciendo problemas. Normalmente nosotros tenemos un sistema inmunológico que mantiene un equilibrio entre las bacterias y nuestras células. No, pero cuando se rompe la inmunidad o hay condiciones que son temporales, pero que producen el desequilibrio, se producen las infecciones. Y pues hace algunas décadas hemos comenzado a utilizar sustancias que las hemos llamado antimicrobianas, que eran de origen natural, que eran capaces de regular la cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo, eliminándolos o haciendo que se detenga su multiplicación. Y hay una relación entre estos con los microorganismos y de los antimicrobianos con nuestro cuerpo también, porque son capaces de llevarnos a toxicidad y nosotros vamos a metabolizar esto. El blanco biológico al cual están dirigidos estas sustancias no son los blancos biológicos que hemos estado estudiando hasta ahora. Hasta la última clase en las que han hablado de opioides, han hablado de receptores mu, kappa, etc. Ahora no vamos a hablar de receptores ni blancos biológicos en el humano, sino vamos a dirigir nuestro arsenal hacia microorganismos que son externos, no son parte de nuestra biología. Bueno, son parte de nuestra biología, pero no son parte de nuestra biología anatómica estructural. Las adquirimos cuando nacemos las bacterias y nos ayudan a vivir en este planeta. Bien, entonces hablando de las bacterias, ustedes han llamado ya bacteriología, ¿verdad? Hay una teorías evolutivas de las células procarióticas, estas células pequeñitas que no tienen núcleo, que tienen una división asexual, ¿verdad? Estas que llamamos bacterias miren, se dice que viven en este planeta más de 2.000 millones de años.
y han sobrevivido a todos los cambios que han habido en este planeta, que han destruido en épocas anteriores muchas formas de vida que han estado sobre este planeta. Entonces, ya, eh, ¿cuándo aparece la célula eucariótica? Pues no sabemos. Hay teorías y teorías, ¿verdad? Que hay una bacteria que era mitocondria, que generaba sus propias energías para vivir, que se unió con una de estas procarióticas y nació de teorías. Pero el asunto es que están acá las bacterias para ayudarnos a vivir. Por cada una de nuestras células tenemos 10 bacterias que la asisten, que le dan todo el ambiente necesario a esa célula para que haga sus procesos termodinámicos, metabólicos y expresen vida. O sea que son parte del funcionamiento normal. Se dice que no conocemos no más del 1% de las bacterias que hay en el planeta y en nuestro organismo. O sea, se imaginan, hay un 99% de un mundo microscópico que no lo conocemos. Aquí les pongo unas cifras interesantes que llaman la atención. La cantidad de bacterias que hay por centímetro cúbico de tierra, milímetro de agua, etc. La pregunta es siempre, ¿qué sabemos de las bacterias? Ustedes han llevado bacteriologías, materias, pues, donde se hace énfasis en lo que conocemos, pero no es más del 1% de todas las bacterias que hay en este planeta. Ha habido una época en que ha cambiado el enfoque del manejo de las enfermedades infecciosas. Ha sido una época muy crucial, digamos, a finales de los 1800, en la que habían corrientes de gente que estudiaba, muy estudiosos, como Robert Koch, Claude Bernard, que están aquí mencionados, y había un debate entre dos teorías. Una que decían que una infección es un problema del medio interno, y otros que decían que no era el medio interno, era una invasión externa de bacterias que nos producían enfermedades. Lamentablemente han ganado los que dicen que las bacterias vienen de afuera y nos producen enfermedad. Y así nace pues la industria farmacéutica. Ven la posibilidad, bueno, junto con el nacimiento o descubrimiento de la penicilina, en el que ven la posibilidad de generar productos masivos para combatir infecciones, y teóricos como Claude Bernard, Rudolf Virchow, Louis Pasteur quedaron relegados y ganan pues los de la teoría de las bacterias de afuera. Ahí a la cabeza de todo esto está Robert Koch, que hace los principios de Koch para una infección bacteriana. Él dice que los principios para identificar una infección bacteriana es que siempre las bacterias se encuentran solo en los enfermos que tienen la enfermedad. Mentira. Ahora sabemos que es mentira. Tenemos pacientes portadores asintomáticos que tienen la bacteria dentro cuando se enferman. O sea que no es verdad. El segundo principio de Koch dice que se debería aislar de manera pura en cultivos la bacteria que está produciendo la enfermedad. Y sabemos que no hay cultivos puros, que cuando se cultiva sangre o cualquier líquido o tejido de nuestro cuerpo, vamos a tener muchas bacterias. Que cuando se inocula esas bacterias que sabemos que producen la enfermedad, se va a producir la misma enfermedad en todos los pacientes, que es mentira también.
Si inoculamos a un individuo sano esas bacterias que le estaban produciendo la enfermedad, vamos a tener una enfermedad, pero solo se parecen algunos síntomas. Ustedes ya han escuchado en semiología, en todas estas materias de introducción a la clínica, de que no hay enfermedades, ¿verdad? Hay enfermos. La sintomatología se puede parecer, pero no es la misma en todos. O sea que todos esos principios que se postulan del origen bacteriano de las enfermedades infecciosas, estas de Koch, ninguna se cumple. Cada uno ha tenido sus cosas ahí, ¿no? Hipócrates ha sido es el padre de la medicina alopática, de esta que estamos estudiando ustedes, que ejercemos todos los que estamos en esta facultad. Él hablaba de la homeostasis. Él no creía que era solo una invasión, era un problema de homeostasis, nuestro medio interno y las bacterias. Claude Bernard igual. Es un problema del medio interno. Este era un francés que lo plagiaron, y entre Koch y Pasteur han hecho pues barbaridades. Este Pasteur, que era francés también, lo plagió a Deschamps y ha tergiversado todo lo que eran las vacunas y todo solo por ganar premios académicos. Y entre Pasteur y Koch han acabado con la teoría del medio interno, y en la actualidad lo que hacemos es entendemos que hay bacterias que entran, pero creo que todas las bacterias están en nuestro cuerpo. La teoría del microbiota en la actualidad es que dependiendo de dónde nace el ser humano, tiene un medio externo al que debe adaptarse. Y ese medio externo está lleno de bacterias. Y tenemos partes en nuestro organismo que están en contacto directo con el exterior, como es el tracto respiratorio, por ejemplo. Desde la nariz tenemos bacterias hasta muy adentro en el aparato respiratorio. En la boca y en el tubo digestivo, desde la entrada hasta la salida, pues es lleno de bacterias. Y la calidad, la cantidad de bacterias que tenemos acá, eso se llama microbiota, que es la población bacteriana de comensales que ayudan a nuestras células a hacer sus funciones. El tracto genital femenino, sobre todo vagina y la pequeña uretra y la vejiga, que el tracto urinario también está expuesto a bacterias. A todo esto llamamos microbiota. Y es parte fisiológica de nuestro existir. Van a ver ustedes durante las prácticas de la materia y en los libros que van a leer cómo está la composición del microbioma o microbiota que se llama en nuestro organismo. ¿Qué bacterias normalmente encontramos en la boca, en la piel, en el aparato respiratorio, digestivo, urinario? Pues estas son las bacterias que en algún momento, cuando entran en desequilibrio, son las que van a producir infecciones y problemas. Pero, ¿por qué se produce el desequilibrio? Pues hasta ahí no hemos llegado todavía. Hay algunas corrientes, como la nueva medicina germánica, en la que se habla de que existen algunos factores emocionales y inmunológicos, etcétera, que producen un desequilibrio en el medio interno. Y esto activa bacterias que están ahí dormidas. La vacuna del COVID, por ejemplo, ha comenzado a ocasionar problemas que pensábamos que las habíamos erradicado de este planeta. La viruela, la parálisis infantil, todas esas cosas ya no ni se vacunaban ahora, ¿no? Ustedes ya ni han recibido esas vacunas ustedes. Eran los éxitos de la medicina alopática de haber erradicado algunas bacterias y virus. En la actualidad, en el Ecuador se han reportado casos de viruela.
en otros países de parálisis infantil, poliomielitis, ¿no? Significa que los virus están en nuestro cuerpo, están dormidos. Nuestro sistema inmunológico los ha aislado, los ha separado, no ha impedido que se desequilibre. Nuestro sistema inmunológico los detiene. Pero cuando nuestro sistema inmunológico es alterado, en este caso, por ejemplo, con una vacuna, entonces se disparan y vuelven a ser patógenos, vuelven a producirnos problemas. Vamos a hablar de algunos conceptos que ustedes ya los conocen desde bacteriología, pero que son importantes porque van a ver que en la parte de la farmacoterapia empírica de las infecciones, la antibiótico-terapia empírica, pues algunos conceptos son importantes. Por ejemplo, la tinción de grano. Esta es una técnica que es muy común en el laboratorio, es fácil de hacerla, ustedes han debido hacer en bacteriología. Y las bacterias son clasificadas pues en base a la tinción en gram positivas o gram negativas, dependiendo de la coloración que toman del colorante. Y esto no solo tiene pues importancia de separarlos en gram positivos y negativos, sino que tiene una significación clínica para que nosotros podamos enfocar diagnósticos sin identificar aún la bacteria, pero ya hay antibióticos que son, sobre todo en su espectro de acción, eficaces para gram positivos o gram negativos. Hay otras bacterias que son ácido alcohol resistentes, por ejemplo, ¿no? Como los bacillus de Koch, que producen la tuberculosis y la lepra, que también va a ser motivo de estudio, pero no conmigo, sino con el doctor Cardemonte, claro. La diferencia entre una gram positiva y una gram negativa es la cantidad de peptidoglicano que tienen. Esta capa de ácido murámico de mureina ya las hace más o menos sensibles a ciertos antibióticos. Vean la diferencia que hay. Esto van a ir fijando quizás a medida que voy avanzando en los temas. Cuando hablemos de los antibióticos beta-lactámicos, donde está la penicilina y todos los demás, esos son antibióticos que actúan sobre estas bacterias, que tienen el peptidoglicano como una estructura importantísima en su pared celular, mientras que los gram negativos no tienen. O si la tienen tan delgada que no es significativo el accionar de estos fármacos sobre esta parte de la membrana celular. Existen otras bacterias que no son gram positivas ni gram negativas, no se tincionan, no se puede, ni siquiera se las puede cultivar porque muchas de ellas son intracelulares. A esas le llamamos bacterias atípicas. Porque no son las bacterias típicas, las que cuando las metes en un cultivo adecuado crecen, que se tincionan con gram, estas no se tincionan. Y ha sido motivo pues, de conflictos terapéuticos en los comienzos de los 1900, cuando las neumonías las tratábamos ya con la penicilina en 1940 y tantos, cuando empieza a usarse la penicilina. Después de un tiempo, los pacientes llegaban con cuadros que parecían neumonía bacteriana. Les daban la penicilina, pero no se resolvía el cuadro, muchos de ellos se morían. Y se ha descubierto que eran unas bacterias intracelulares, bla, bla, bla. Estas van a ver ustedes, son interesantes de conocerlas. No tienen pared celular, no son sensibles entonces a los antibióticos que dañan a la pared celular. Se necesitan cierto tipo de antibióticos especiales.
de acuerdo a su dependencia del oxígeno, las bacterias también saben que pueden ser aeróbicas o anaeróbicas. Y entre esas pueden ser obligatorias o facultativas. Cuando dependen obligatoriamente, pues requieren oxígeno, ¿verdad? Y hay bacterias que donde no hay oxígeno no crecen. Hay otras que necesitan más bien de manera obligatoria que hayan tejidos muertos, tejidos en los que ya no llega sangre, no hay oxígeno y ahí sí se proliferan y producen grandes problemas también. Y esta clasificación que no la voy a leer, pero ustedes conocen los gram negativos y los gram positivos y quienes son parte de este grupo. Esto van a ver ustedes, vamos a ir desglosándolo y vamos a ir viendo algunos de, no vamos a hacer una revisión bacteriológica. Lo que vamos a hacer es hablar de fármacos que trabajan contra gram positivos y gram negativos y ciertas enfermedades asociadas a esta clasificación. Entonces, vamos a ver ahora, hemos hablado de los microorganismos, se ha hablado de las bacterias y las teorías estas que hay. Y ahora vamos a ver qué pasa con los huéspedes. ¿Cómo es que un huésped se enferma? Las bacterias pueden adherirse y colonizar a nuestro cuerpo. En las vías urinarias es muy característico que hay mujeres que hacen colonias de Escherichia coli en su vejiga, tienen bacteriurias, pero no tienen infección urinaria. Esas bacterias pues se las tiene que curar porque el momento del parto puede haber micción y esas bacterias pueden contaminar al feto con Escherichia coli, pueden acabar con una meningitis y daño neurológico. Pero normalmente no son infecciones, pero la colonización es el inicio o puede dar lugar a la infección. La adhesión es cuando las tienen fibras, pues la Escherichia coli, ustedes si recuerdan, tienen los filamentos, los microfilamentos que se agarran a las células epiteliales y van trepando por el aparato urinario hasta llegar a la vejiga donde producen cistitis y problemas. Es una forma de infectar. La invasión es cuando pasan barreras epiteliales. Hay bacterias que pasan la mucosa del intestino o el estómago y se meten a sangre, producen bacterias, están invadiendo. Muchos de estos, muchas bacterias evaden el sistema de defensa, ¿no? Esto es otra forma de producir infección porque nuestro organismo tiene los elementos necesarios para luchar contra las bacterias. Tenemos células blancas, tenemos fagocitos, ¿no?, que van a pelear contra ellas. Pero hay algunas bacterias que saben eludir y nuestro sistema pareciera que no se da cuenta de que estamos con infección. Es alguna forma de algunas bacterias. Otras bacterias producen toxinas, ya sean estas exotoxinas o endotoxinas. Y normalmente esto van a ver en el tubo digestivo, más que todo. La Escherichia coli producen endo y exotoxinas que producen grandes alteraciones en el equilibrio electrolítico, la motricidad y a veces pues incluso afecciones sistémicas. El crecimiento intracelular con las infecciones de estas bacterias atípicas, como la clamidia, la clamidófila, la rickettsia, etcétera, que son intracelulares obligatorias y hay otras que son facultativas, que pueden ser y no intracelulares. Entre estas está la salmonella especie, la neisseria, la brucella,
Las micobacterias, la Listeria monocytogenes, la Legionella, son bacterias que pueden estar intracelulares, pero pueden también vivir fuera de las células. El biofilm es otra forma de afección en la que una red de polisacáridos eh, hacen una malla alrededor de las bacterias. No vamos a ver después cómo alrededor de un catéter que dejamos, por ejemplo, un paciente por mucho tiempo, en la punta del catéter, cómo se organizan estas bacterias, crean este biofilm, que es como una cápsula donde adentro están las bacterias en una reproducción lenta y van aumentando de cantidad y luego comienza a haber emisión de pequeños émbolos de bacterias que van a ir a producir infecciones en las válvulas cardíacas, etc. ¿No? Bien, cuando hay una infección por bacterias, normalmente uno de los indicadores laboratoriales es la proteína C reactiva, ¿no? Se activa la proteína C en varios elementos fisiopatológicos que generan inflamación. Es lo que les decía, toda infección va a generar algún tipo de inflamación. Lo que han aprendido con el doctor Peralta, pues es útil. Van a ver ustedes desde la meningitis, las faringoamigdalitis, neumonías, etc. Siempre vamos a usar corticoides o AINES para combatir el proceso inflamatorio. Hay fenómenos de tipo trombótico, hay coagulación intravascular. En el COVID hemos aprendido cuánta gente ha muerto porque al principio la OMS nos ha dado la píldora y cuando hemos sabido que hay una coagulación intravascular, pues el uso de la aspirina y de cualquier anticoagulante ha sido eso, la aspirina como antiplaquetaria la usamos al inicio del problema, pero después hemos usado la enoxaparina y todas estas cosas para combatir los fenómenos trombóticos que acompañan a las infecciones. Y luego el fibrinolítico, ¿no? La respuesta fibrinolítica a la destrucción de los coágulos y demás, ¿no? O sea, una infección es un proceso sistémico. Si bien está focalizado quizás la infección de un tejido, de un órgano, pues todo nuestro cuerpo sabe que hay un desbalance y van a ocurrir este tipo de fenómenos y van a aumentar ciertos marcadores plasmáticos que nos orientan a pensar que hay infección, como estos factores de necrosis tumoral alfa, todo, leucotrienos, perdón, las interleuquinas y todo el proceso inflamatorio que han de vibrar desde el fisiopatológico. Ahora, hay pacientes que son más propensos a una infección. Hay condiciones que se asocian con respuestas inmunodeterminadas. Hay gente que es más suprimida o son más propensos a tener infecciones de alta severidad que ponen en riesgo la vida. Y dentro de las más conocidas están estas. La gente alcohólica, los quemados, enfermedades endocrinológicas como la enfermedad de Cushing, diabetes mellitus. El paciente diabético es un inmunosuprimido, especialmente la gente con diabetes tipo 1, infantil. La diabetes tipo 2 también tiene mayor predisposición a las infecciones. Los extremos de la vida, la hemocromatosis, la hemodiálisis, el abuso de fármacos intravenosos, la malnutrición, embarazo, enfermedades hepáticas, esplenectomía.
pacientes con trauma y cirugías. Las cirugías, imagínense, la piel está llena de bacterias, todo lo que es asepsia, antisepsia, generalmente las infecciones en la piel y demás empiezan en el postoperatorio. No se puede impedir que esas bacterias queden en la piel y contaminen tejidos, por eso es que se usan antibióticos profilácticamente, ¿no? La uremia es otro aspecto que puede condicionar cuadros severos de infección. El diagnóstico es un problema en las infecciones bacterianas. Normalmente, el diagnóstico de infección tiene algunos síntomas que son claves, como por ejemplo la fiebre. Difícilmente vamos a pensar en infección bacteriana si el paciente no tiene fiebre, ¿verdad? La fiebre se acompaña de otros síntomas que los llamamos fiebres, síntomas inespecíficos o síntomas constitucionales, que son la anorexia, la astenia, las mialgias, las artralgias, la cefalea. No te orientan a ningún tipo de infección, solo acompañan a la fiebre. El malestar general, la falta de apetito, todo esto es típico de un cuadro. Empezamos así, ¿no? Estos cuadros gripales que ahora nos están dando, pues empiezas con mialgias, artralgias, no tienes ganas de comer. Son inespecíficos. Cuando decimos que hay infección, cuando tienes fiebre, más estos síntomas. Y normalmente el órgano afectado comienza a alterar su fisiología. Tenemos en todas las enfermedades infecciosas que vamos a estudiar en la práctica, van a ver ustedes que tienen signos claves. Para hablar de meningitis, por ejemplo, bacteriana, tienes que tener ciertas manifestaciones clínicas, además de fiebre, para pensar que eso puede ser la meningitis. Es un cuadro clínico mínimo. El umbral mínimo para hablar de una enfermedad. No podemos identificar las bacterias porque la identificación de las bacterias en nuestro país solo pasa por pruebas, a veces, algunas pruebas rápidas, como una tensión de grano. Pero hacer PCR, por ejemplo, para identificar bacterias es carísimo. Y se hacen en series grandes, aquí cuando hay epidemias, esas cosas. El COVID, por ejemplo, PCR para identificar la secuencia de aminoácidos que hay en estos virus. Pero para un paciente con meningitis tendría que ser el único frasco que hay ahí que entra al equipo, que es carísimo, donde deberían entrar 80 muestras, entra una, ¿y cuánto costaría? Entonces es bien complejo eso del diagnóstico laboratorial etiológico. La mayor parte de las infecciones las manejamos de una manera empírica. ¿Qué órgano está afectado? Nos basamos en la microbiota, que bacterias normalmente están metidas ahí, ¿verdad? Y un cuadro clínico que sea compatible con el diagnóstico que estamos realizando. O sea que la mayor parte de es decir, el soporte diagnóstico de las infecciones está dado por historia y el examen físico. Las pruebas laboratoriales, un hemograma que muestre leucocitosis o que sean leucopénicos con desvío izquierdo, es decir, mayor cantidad de neutrófilos o más linfocitos. Eso orienta, pero no son diagnósticos. La tensión de gramo igual. Las pruebas rápidas, ya saben, eso es bien complejo y caro. En otros países sí puede hacerse, pero aquí no. El tratamiento, por lo general, va a depender
de el pilar bacteriológico. Es decir, qué bacterias posiblemente están produciendo la infección. ¿Qué antibiótico podría cubrir todo ese espectro de posibilidades? Como no puedo identificar cuál es, tengo que por lo menos saber cuáles son las posibles bacterias y qué antibiótico conozco que me pueda cubrir todas esas posibilidades. A veces es una combinación de antibióticos. No hay uno que cubra todo, entonces hay que usar dos antibióticos o tres a veces. Y a veces se usan los antibióticos en combinación, no porque no puedas cubrir el espectro, sino para evitar la resistencia. Hay bacterias que hacen muy rápido resistencia, entonces para evitar la resistencia la atacamos por diferentes mecanismos. Bacterias como el Helicobacter pylori, por ejemplo, que causan afecciones gastroduodenales, necesitan hasta dos, tres antibióticos a veces. Y no es porque, oye, no la voy a eliminar, sino porque está desarrollándose resistencia muy rápidamente a estas bacterias, ¿no? Y no en todos los casos pedimos cultivo y antibiograma. Hacemos terapia empírica, hacemos el diagnóstico con supuestos y hacemos un tratamiento también pensando que eso va a cubrir lo que hemos creído que es. Rara vez cuando hay riesgo epidemiológico, estamos obligados a tomar muestras, hacer cultivos y demostrar cuál es la bacteria que está ocasionando el problema. Especialmente bacterias que pueden ser contagiadas muy fácilmente por las gotitas de flujo y médicos, enfermeras, estudiantes, todos los que han estado alrededor del paciente pueden acabar con una infección severa que pone en riesgo su vida. Entonces, esos pacientes los aísla hasta no tener la certeza de qué bacteria es la que está produciendo. Y estamos obligados a tomar muestras y demás. Pero en la mayor parte de las infecciones, ustedes han de ver en su casa, correlacionen con su vida. ¿Cuántas veces han tenido infecciones? No les han pedido cultivo, antibiograma, a no ser que sean infecciones a repetición, que el antibiótico no funcione. Entonces, en algunos casos especiales, como vamos a ver después, sí estamos obligados a tomar muestras y ver qué antibiótico vamos a usar guiados con las pautas de susceptibilidad, que es el antibiograma. Este dibujo, a diferencia de los que he mostrado antes, en el que hemos visto el patógeno, hemos visto el huésped, entran los comensales, ¿no? Están comenzando a cambiar un poco la parte de infectología, ¿no? Ya están hablando de las bacterias que normalmente tenemos, pues, los comensales, que de alguna manera se vuelven patógenos. ¿Por qué se vuelven patógenos? Pues quién sabe. Están colonizándonos. Tenemos ahí las bacterias, pero en algún momento se rompe el equilibrio y se vuelven patógenos. Bueno, ahora vamos a introducirnos a los antimicrobianos, pero de una manera todavía general. No voy a hacer nada específico. Vamos a hablar de algunas consideraciones generales. Todos los antibióticos tienen un espectro de actividad. Desde su estructura química al grupo que pertenecen, normalmente comparten un espectro bacteriano, antibacteriano. Aquí les pongo varios ejemplos que van a ver. No hay antibióticos que solo trabajan sobre cierto tipo de bacterias, Gram negativas, anaerobios, etc. No. El aprender a usar antibióticos de forma correcta no es tema de tercer año de la facultad de medicina. Ustedes van a aprender las bases. Vamos a ver
las bacterias más relevantes y van a aprender a usar algunos antibióticos como un ejercicio terapéutico, eh, sin que nosotros podamos certificar que van a ser capaces de manejar una meningitis, por ejemplo, pero sí vas a saber qué antibióticos y cómo prescribirías y cómo se maneja un paciente con meningitis, una neumonía adquirida en la comunidad, una infección urinaria, ese tipo de patologías prevalentes, ¿no? El usar antibióticos de manera apropiada es un tema de bastante tiempo, de experiencia, de éxitos y de fracasos, ¿no? En el manejo de antibióticos. Eh, Normalmente los antibióticos están en la naturaleza. El descubrimiento de la penicilina comenzó a ver, volvemos a los beta-lactámicos, ha sido una serendipia. Pues estaban investigando otra cosa, se dieron cuenta de que algo pasaba ahí en los cultivos y vieron que era un hongo que generaba una sustancia que mataba las bacterias. No, normalmente en la naturaleza están puestos los agentes antibióticos. Y algunas cosas importantes, por ejemplo, o curiosas, menos del 1% de los antibióticos conocidos son clínicamente útiles. Imagínense eso. Ah, ya, ya. Hay en la actualidad los antibióticos ya son hechos de manera semisintética. Se les puede cambiar la estructura, se les puede añadir en cadenas laterales sustancias que le cambian su perfil farmacocinético, farmacodinámico, su espectro de acción. Vamos a ir estudiando, nos vamos a ir viendo. Ya. Idealmente, los antibióticos deberían tener una toxicidad selectiva. Y mejor si es absoluta. ¿Qué significa esto? Que sea capaz de actuar sobre las bacterias sin dañar nuestras células. El antibiótico ideal es aquel que entra, destruye las bacterias y no te produce daño a tu organismo. Es cierto con muy pocas sustancias. La selectividad puede ser absoluta cuando solo afecta al bicho o relativa. Es para los dos tóxica, pero más lo es para la bacteria, el virus o el parásito, lo que quieran. Y a nuestro cuerpo le llega también, pero menos. O sea que tenemos más chance de que mueran las bacterias antes de que mueran nuestras células. Entonces, esa toxicidad selectiva puede ser debida a muchas cosas. Por ejemplo, que la acumulación del fármaco sea más en las células procarióticas que en nuestras células. Si se acumula más en la bacteria, pues es una toxicidad selectiva relativa. Porque si aumentas más y das más dosis, también se va a acumular en las células humana y la va a matar igual. O puede deberse a que el fármaco actúa sobre ciertos procesos bioquímicos que son más críticos para la bacteria que para nuestras células. Eso también es relativo. Es más crítico, sí, pero puede volverse también lesivo, letal para nuestras células. Y acciones específicas sobre estructuras celulares o procesos que sean únicos en el microorganismo. O sea, esta es una selectividad absoluta. Cuando afectamos lo que solo hay en las bacterias,
es absoluto. Las bacterias o células procarióticas no tienen núcleo, sí producen sus elementos que las vuelven seres vivos, sus procesos termodinámicos, generan a través de reacciones químicas sustancias que son parte de su estructura, y cuanto más sean propias de las bacterias, tenemos una selectividad más absoluta. Por ejemplo, en la primera fase, en esta fase, donde las bacterias toman elementos básicos como el carbón, la glucosa, para generar recursos del carbón simple, moléculas precursoras, donde está el amonio, el sulfato, etcétera, que van a ser utilizados después en una segunda fase para formar elementos o compuestos más. El ATP, la energía, van a formar pequeñas moléculas, aminoácidos, nucleótidos, exoamidas, etcétera, que van a ser usados en una tercera fase metabólica para formar moléculas o macromoléculas, si quieren, como el péptido glicán, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, propias de ellas. Y nosotros, cuando afectamos estos procesos que son tan específicos, nuestras células no tienen péptido glicán, o sea, son propias de las bacterias, ¿no? Cuanto más nos acercamos a las reacciones de fase 3, tenemos sustancias antibióticas más selectivas con una toxicidad casi absoluta. ¿No? Bien. Otra forma de trabajar de las sustancias antimicrobianas es afectando la síntesis de proteínas. Las células estas producen sus proteínas, tienen sus ribosomas, generan energía, pero lo hacen en subunidades totalmente diferentes a nuestras células. El humano, en los mamíferos y los humanos tenemos subunidades 40S y 60S, que es una estructura química, después vamos a ver. Las bacterias tienen subunidades 30 y 50, sus ribosomas. Entonces, hay sustancias que actúan sobre estas subunidades. Y cuando entran a nuestras células, pues no le producen nada, porque no tenemos ni la subunidad 30 ni la 50. Tenemos la 40 y la 60. Algunos antibióticos, ya para que comiencen a ir familiarizándose con algunos de ellos, que afectan la síntesis de proteínas, están, por ejemplo, las tetracitrinas, los aminoglucósidos, el clorfenicol, la hidroxicina y todos los macrólidos, ¿no? Que son parte de este grupo, la espectinomicina y más. Todos estos lo que hacen es alterar la subunidad 30 y 50 para que la síntesis de proteínas sea o se detenga o sea defectuosa. Y no hay más proteínas estructurales y la bacteria entra en lisis. Muere la bacteria. Otras entran y bloquean la síntesis de ácidos nucleicos. Inhiben o alteran las propiedades del DNA. Inhiben la DNA girasa o afectan directamente al DNA. Pues. Entonces esto van a ver con el doctor Carmimonte. Van a ver allá los fluoquinolones, todo esto que afectan el material nucleico de estas. Normalmente en esta clasificación mecanicista de los antibióticos
se reconocen estos 5 tipos de acciones o mecanismos de acción. La inhibición de la síntesis de la pared celular, todos estos, vamos a ver, los glucopéptidos y los beta-lactámicos, eso van a ver conmigo. La inhibición de la función de la membrana celular, algunas cositas van a ver conmigo, otras con el doctor Carlos Monte. La inhibición de la síntesis de proteína la vamos a ver conmigo. Y el resto, pues, van a ver con el doctor Carlos Montes y creo que con el doctor Fresco. ¿Ya? Normalmente, además de sus mecanismos de acción, estos están asociados con 2 probabilidades de acción sobre las bacterias. O las matan o detienen su multiplicación. Las que inhiben el crecimiento, la multiplicación de estas se llaman bacteriostáticos. Estático es detenido. Entonces detiene la multiplicación bacteriana. Y otras matan a la bacteria, son bactericidas. ¿No? Allá típicamente están pues, los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, etc. Son conocidísimos desde ahora. ¿Por qué es importante saber esto? Normalmente las sustancias que son bacteriostáticos detienen la multiplicación, pero no las matan, están ahí las bacterias. Y dependen de los mecanismos del huésped, de sus defensas, para que se eliminen a las bacterias. Esto no podemos hacer en una persona inmunodeprimida. Una persona que no tiene defensas, no podemos usar fármacos bacteriostáticos. Detenemos el desarrollo, sí. Quitamos el fármaco y ellos van a crecer porque no han sido eliminados, porque el paciente no tiene defensas. En los pacientes inmunodeprimidos generalmente usamos bactericidas, porque el paciente no tiene defensas. Tenemos que matar a nosotros a las bacterias. Aquí están los bacteriostáticos, grupos, ¿no? Macrólidos, tetraciclinas, sulfonilas, oxazolidinonas. Y dentro de los bactericidas están los beta-lactámicos, los glucopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas, etc. Y hay algunos mnemotécnicos que si quieren, a los que les gustan, pues, en inglés, pero pueden hacer sus propios mnemotécnicos en español para que se acuerden qué grupos de fármacos son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Ese dibujo, el dibujo de esta bacteria, que pues es muy representativo, ¿no? Ahí está el antibiótico y ellos aprenden. Ellas viven miles de millones de años en este planeta. Se han sabido defender de todo tipo de agresiones, de todos los otros seres vivos que hay. Y han sabido sobreponerse, y seguramente cuando desaparezca la especie humana, estas van a continuar aquí sobre la faz de la Tierra. Pues han aprendido a desarrollar una variedad de métodos para burlarse de la acción de los agentes antimicrobianos, antibacterianos. A eso es a lo que llamamos resistencia bacteriana. Son las bacterias las que se vuelven resistentes, no es el paciente. Es muy común escuchar a la gente decir, no, yo soy resistente a la penicilina. No, no eres una bacteria. Las que son resistentes son las bacterias que tienes en tu cuerpo resistentes a la penicilina. No, pero eso las puede matar con muchas cosas, pero no es tu cuerpo el que es resistente. Es importante conocer la resistencia y sobre todo las tendencias regionales. Hay algún tipo de información oficial en cada ciudad, en cada país,
sobre ciertas bacterias que van cambiando su sensibilidad a ciertos antibióticos. Y te dicen, mira, no uses esto, y generalmente es de boca a boca oído. Los médicos charlamos y nos pasamos la información de que ha aparecido una bacteria que es un neumococo que ahora ya no responde a esto, pero que responde a esto. Y comenzamos a avisarnos y a informarnos de este tipo de cambios. Es importantísimo que ustedes estén pendientes sobre los cambios en la sensibilidad, susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos. La resistencia es un problema que se genera en todo. Un antibiótico nuevo que aparece, todos abusan de él. Había una época que las quinolonas, las ciprofloxacinas usábamos para todo. Ahora, resistencia. Ya no podemos usar para todo porque ya no sirven. Aparecen las cefalosporinas de tercera generación y ahora estamos abusando de esto. ¿No? Y es un riesgo, aún siempre hace sus alertas y nos trata de concientizar de que puede venirnos una epidemia de bacterias resistentes que pueden diezmar la humanidad enormemente. Por ahora todavía no hemos tenido una bacteria que acabe con mucha gente, pero en todos los hospitales van a ver ustedes gente con bacterias resistentes a todo. Y a veces se llevan a otro tipo de medidas, ya no son muy de la medicina alopática, sino que se usan plata coloidal. Era bacterias y demás. Y estamos volviendo a estas cosas, ¿no? Porque hay un uso irracional de antibióticos. Porque ¿cómo es que estas bacterias se vuelven resistentes? Porque cambian pues alguna de las cosas, ¿no? Puede haber ellas pueden deshacer a los fármacos, aprenden a generar enzimas que los destruyen, o cambian su estructura. Tenían poros por donde entraba el antibiótico, cierran, ya no hay poros, ya no entran. Bloquean el acceso del fármaco a su interior. Y algunas más inteligentes, pues entra el fármaco, pero generan bombas de flujo. Entra y más rápido que lo que entra, pues lo sacan afuera del antibiótico. Lo expulsan del interior y no se une a sus blancos y no altera nada de la estructura de la bacteria. Resistencia. O altera el blanco. Donde tenía que ir a actuar, ya no hay. Si había una PPA, esta proteína de unión a la penicilina, donde llegaba el beta-lactámico, ya no encuentra esa estructura, cambió. Entonces ya no hay cómo actúe. Si desglosamos más esos tres que les acabo de mostrar, pues tiene que ver con la permeabilidad del metabolismo, tiene que ver con metabolitos críticos, con vías metabólicas alternativas que generan la bacteria, ¿no? Las concentraciones de enzimas inhibitorias no, la síntesis de ciertas sustancias letales, la afinidad por el blanco biológico, el flujo, todo esto tiene que ver con los tres procesos que les he mostrado de una manera más detallada. Y aquí ven en el dibujo una bacteria lista para comerse el antibiótico. Ya no le tienen miedo, solo ven como alimento más bien. La resistencia a los fármacos por estas sustancias puede hacerse de una manera intrínseca, es decir, son por su estructura química, muestran resistencia o resistencia adquirida. Por ejemplo, la resistencia de ciertas bacterias a los aminoglucósidos es porque los aminoglucósidos necesitan oxígeno para actuar. Y hay bacterias que son anaerobias. O sea, contra un anaerobio no sirven los aminoglucósidos.
O la vancomicina, que es un glucopéptido interesante para trabajar sobre ciertas bacterias, no trabaja sobre gram negativas. Por el tamaño que tienen, son demasiado grandes estas moléculas de la vancomicina y no entran por los poros de las bacterias gram negativas. O finalmente, hay fármacos que trabajan inhibiendo la síntesis de la pared celular, pero hay bacterias que no tienen pared celular, o sea que no le hacen nada. Es una resistencia intrínseca, es parte de su estructura, de su naturaleza, que hace que no sean efectivas. Pero la mayor parte de las veces la resistencia tiene que ver con resistencias adquiridas de las bacterias, adquieren resistencia contra el antibiótico. Y lo pueden hacer bajo bases genéticas o biomecánicas. Lo genético generalmente está asociado a cromosomas o transferencias genéticas de tipo horizontal. Vamos a ver algo de esto para que les van a revisar después. En las resistencias mediadas por cromosomas, por ejemplo, primero puede haber mutaciones espontáneas. ¿Han visto ustedes el COVID, por ejemplo, como virus? Ha hecho mutaciones, ha ido haciendo mutaciones, pero aceleradamente, hasta que se ha ido atenuando el mismo en su virulencia, y actualmente solo produce resfríos, ya no mata gente, ¿verdad? Ellos hacen mutaciones, pueden ser espontáneas, hacen réplicas defectuosas de su ADN, cambios biomecánicos, mutaciones. Las porinas disminuyen, no entran, ya no en las pseudomonas, por ejemplo, hay una disminución de las porinas y los antibióticos contra los remanentes no entran. Algunas bacterias hacen activación de bombas de flujo y botan a beta-lactámicos de traciclinas. Hay varias formas de esas resistencias que están mediadas por estas mutaciones cromosómicas. ¿Han escuchado hablar de las enzimas? De las penicilinasas, cefalosporinasas, monobactalanasas, etc. Hay muchas de estas enzimas que destruyen a las bacterias. Digo, a los antibióticos, perdón. Entonces, hay una clasificación que se llama de Ambler, y Ambler dice que la producción de estas beta-lactamasas se puede clasificar en estas especies: A, B, C, D, y hay una nueva que es el NMD1. La A es cuando son de amplio espectro, estas beta-lactamasas de espectro amplio. Esa bacteria produce penicilinasas contra las penicilinas, cefalosporinasas para las cefalosporinas, monobactamasas para los monobactamos. ¿Y qué usamos? Los carbapenémicos. Finalmente, estos son los fármacos de elección, los que salvan la vida al paciente. Fármacos que hemos usado en la pandemia cuando se sobreinfectaban los pacientes y no respondían a tratamientos con fármacos convencionales. Había que usar estos de mayor espectro, los llamados carbapenémicos. La clase B produce todas las enzimas estas, excepto las monobactamasas. Las clase C, menos las cefalosporinas. La clase D, la cloxacilinasa. Y esta nueva que ha salido, una reciente, que es una bacteria que produce unas enzimas que se llaman New Delhi Metalo 1 beta-lactamasa. Es una beta-lactamasa de Nueva Delhi, en la India. Han encontrado esta metalo 1 beta-lactamasa, que es una de las enzimas más recientes que inutiliza una serie de antibióticos que vamos a ir a estudiar. Otra forma es la hipermutación, mutaciones aceleradas. Por ejemplo, en Beijing
en la China hay una tuberculosis que es resistente, multiresistente. O sea, muy pocos antibióticos quedan para tratar a estos pacientes con estos bacilos de COVID, porque hacen una hipermutación. La mutación adaptativa, por ejemplo, con las fluoroquinolonas, como les pongo acá. La E. coli, esta que produce problemas a nivel de las vías urinarias en las mujeres especialmente, hacen primero una mutación de la DNA girasa, que es la que, donde actúa la fluoroquinolona. Entonces, como no puede actuar sobre esta girasa, entonces hay resistencia a las fluoroquinolonas. La ciprofloxacina antes era pues todo, medicamentos para toda infección urinaria. Ahora el Cherichacori que no responde, pues porque han actuado de esta forma, ¿no? Mutaciones adaptativas se va usando y ellos cambian, mutan. Esa enzima donde producía la fluoroquinolona su efecto ha cambiado y ya no hay donde actúa. La transferencia horizontal se refiere a genes, que pueden ser plásmidos o pueden ser transpósitos. Los plásmidos son elementos genéticos extracromosómicos, ¿no? Allá generalmente hay una conjugación de plásmidos, ¿no? Es un método muy común, ¿no? La transformación y los transpósitos son tramos de DNA que pueden ser transpuestos de un plásmido a otro o de un plásmido a un cromosoma o viceversa, como les digo acá. Aquí tenemos de una bacteria a otra o dentro de una misma bacteria. Dos bacterias que pueden estar unidas por un virus sexual, donde el plásmido le enseña a otra bacteria a tener resistencia. Esto es muy común. Hay estos bacteriófagos, ¿no? La transducción se transfiere, pues. El bacteriófago se lleva este DNA donde está programada la resistencia, las bacterias que se generen a partir de este DNA van a defenderse de ese antibiótico de una manera en que va a haber resistencia. Y la transformación es cuando este DNA es reconstruido en otra célula hija. No, hay crisis y reconstrucción y sigue manteniéndose la memoria para generar estructuras de resistencia a antibióticos. La transferencia horizontal, nuevamente, aquí pueden ver ustedes cómo hay diferentes. El íntegro, por ejemplo, es donde está codificado o se lleva la información de la resistencia. Este íntegro puede ser parte de un cassette de genes que entra y en la división celular va a informar sobre qué se debe hacer para defenderse de ese antibiótico. Las nuevas bacterias van a ser resistentes porque lleva información de la resistencia. Y los transposos se mueven, no mueven del DNA al plásmido, o del plásmido a plásmido, del plásmido al DNA. A esto se llama transferencia horizontal de genes. Las células se dividen y van multiplicándose con la memoria, pues lleva información dentro de su DNA de cómo defenderse. Y esta es la forma que las biopelículas funcionan, porque les hablé. Este es el catéter. Un catéter, la punta del catéter es esta. Y se forma una película, una capa de exopolisacáridos y dentro tienen toda una estructura donde están las bacterias. Hay un sensor de quórum, cuántas somos para seguir multiplicándonos. Hay una colonia
¿no? De bacterias persistentes. Hay una bomba de flujo por si entra un antibiótico, pues lo van a sacar rápidamente. No necesitan que entren nutrientes. Esta biopelícula protege a las bacterias aquí en el interior. Ahí tienen las enzimas para destruir a la que se anime a acercarse por ahí. Esta es la forma en que se infecta, por ejemplo, un dispositivo como un catéter a través de las biopelículas o biofilm, que se llama. Esta es una lista de bacterias que producen enfermedades como, por ejemplo, meningitis, tuberculosis, gonorrea, malaria, bla, bla, bla. Y estos eran los antibióticos que antes eran efectivos y han dejado de ser efectivos, que ya no podemos utilizar, porque está demostrado que este enterococo, por ejemplo, no responde ya pues a los aminoglucósidos, a las cefalosporinas. O sea, hay un cambio permanente. Estas bacterias se van adaptando a los antibióticos que usamos. Gran parte de ellos van muriendo, pero un error de un médico, una dosis mal aplicada, un tiempo inadecuado, bacterias que aprenden a defenderse y luego la transmisión de ellas a sus descendientes para que no exista más sensibilidad. Esta tabla, por ejemplo, muestra en blanco la sensibilidad que tienen algunas bacterias a diferentes antibióticos. Solo para que vean, miren, hay bacterias como esta que presentan, miren, todo lo que está en café es resistencia. Es resistencia. Nuestro Streptococcus, y ahí, ustedes cuando analicen esto van a ver, vamos a ir viendo esto, va a tener coherencia desde la próxima semana, yo creo. Cuando ya entre en tema de análisis de grupos de antibióticos, vamos a ir hablando de este espectro que tienen. ¿Qué bacterias, para qué bacterias sirve cada uno de los antibióticos? ¿En dónde es que es sensible? ¿No? No solo con fines pedagógicos. Hace algunos años, cuando yo doy este tema, he clasificado las bacterias en estos grupos. Las bacterias gram negativas, aeróbicas, las bacterias gram negativas aeróbicas, las bacterias anaerobias y las bacterias atípicas. ¿Ya? Junto con cada una de estas, cada grupo farmacológico de estos antimicrobianos, he usado la misma gráfica que tenemos en el tráfico vial. Verde, como el semáforo cuando te da verde, anda, sigue, es efectivo. Amarillo, precaución. Puede ser que funcione en algunos casos, en otros no. Y deténgase, stop, para. No es efectivo. Esto voy a usar en todo lo que voy a hablar de antibióticos. Cuando hable de un grupo, les voy a decir si los beta-lactámicos sirven para bacterias gram negativas o positivas, o anaerobios o atípicos, y en qué casos. Y cuando hablo de gram positivos, sobre todo voy a hablar de estas bacterias que son las más importantes. En los positivos, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Enterococcus, la Listeria monocytogenes. En los gram negativos, el Haemophilus influenza, la Neisseria species, el Enterobacteriaceae, la Pseudomonas,
en las anaerobias, bacteroides y Clostridium, y los atípicos, la clamidia, el micoplasma y la legionela. Bien, entonces, por hoy, eso es todo. Mañana nos vemos a las 8:15, creo que es mañana la clase. Algo por ahí. A las 8 puedo empezar y terminar antes también para que no estemos aburridos. Pero mañana continúo con la parte de la introducción